Buenos días. Hoy en nuestras capacitaciones notariales veremos un tema jurídico básico en cualquier notaría y corresponde a las partes de una escritura pública. Los puntos que vamos a desarrollar para agotar este tema son: primero, definición de escritura pública, normatividad. 2. Partes de la escritura pública. Y en partes de la escritura pública veremos la comparecencia, de las estipulaciones, del otorgamiento y la autorización, de los comprobantes fiscales y un último tema como parte de la escritura que, aunque no está en nuestro decreto o estatuto notarial, sí se encuentra en unas leyes posteriores y en circulares de la Superintendencia del Notario de Registro y que corresponde al formulario de calificación y es nuestro punto tercero. Definición de escritura pública, normatividad. La definición la encontramos en el Decreto 960 de 1970, artículo 13. La escritura pública es el instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos emitidas ante el notario con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo. El proceso de su perfeccionamiento consta de la recepción, la extensión, el otorgamiento y la autorización. Respecto a la escritura pública también encontramos artículos relacionados en el Decreto 1069 del 2015, artículos 2.2.6.1.2.1.1 al 2.2.6.1.2.1.19. En el Decreto 2106 del 2019, artículo 60. Otras definiciones que encontramos de escritura pública la encontramos, por ejemplo, en Wikipedia y manifiesta o nos indica: una escritura pública es un documento público en el que se realiza ante un notario público un determinado hecho o derecho autorizado por dicho fedatario público que firma con el otorgante u otorgantes mostrando la capacidad jurídica del contenido y de la fecha en que se realizó. La escritura pública es un instrumento notarial que contiene una o más declaraciones de las personas que intervienen en el acto o contrato emitidas ante el notario, que lo complementa con los requisitos legales propios y específicos de cada acto para su incorporación al protocolo del propio notario y, en su caso, para que pueda inscribirse en los registros públicos correspondientes. También encontramos una referencia a la escritura pública en el Manual Preguntas Frecuentes, Funcionamiento del Servicio Notarial de 2019 de la Superintendencia de Notario de Registro. Punto 9. ¿Qué es una escritura pública? La escritura pública es el instrumento que contiene declaraciones de actos jurídicos emitidos ante el notario con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo. Con estas definiciones podemos concluir algunos aspectos generales. Primero, que la escritura pública, aunque es un documento, no es cualquier tipo de documento. Primero, solamente están autorizados para hacer las escrituras públicas quienes prestan un servicio público, que es el servicio público notarial. Este servicio público implica necesariamente el ejercicio de la fe notarial. Aunque es un servicio público, lo prestan particulares conforme a los requisitos de ley. 2. No es ante cualquier persona que se hacen las declaraciones. Justamente por ser un servicio público reglado, la persona ante quien se realizan las manifestaciones y quien autoriza la escritura es un notario, una persona calificada. Otra característica o requisito: es un documento, es decir, se hace en papel escrito u otro soporte que acredite la existencia de la escritura pública. Aunque la normatividad ha avanzado mucho y la idea es llegar a otro tipo de escrituras, en este momento se mantiene que la escritura se hace en papel, que es documento. El documento en el que se soporta la asistencia de la escritura es papel y manejamos el papel de seguridad.
Otro aspecto es declaración de voluntades. Siempre va a contener la escritura pública una declaración de voluntad de un tercero, no del propio notario. Y esta declaración puede estar encaminada a realizar un acto o un contrato. Y por último, debe cumplir unos requisitos especiales y generales, dependiendo de cada caso. Por eso la norma hace referencia que el notario asesorará o complementará de acuerdo a la ley, según sean los requisitos especiales del contrato o generales para todas las escrituras públicas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos aspectos al momento de identificar una escritura pública. Primera parte de una escritura pública es la comparecencia y corresponde al tema o punto 2.1. La normatividad la encontramos en el mismo decreto 960 de 1970 o Estatuto Notarial. Artículo 24. La identificación de los comparecientes se hará con los documentos legales pertinentes, dejando testimonio de cuáles son estos. Sin embargo, en caso de urgencia o a falta de documento especial de identificación, podrá el notario identificarlo con otros documentos auténticos o mediante la fe de conocimiento por parte suya. Y cuando fuere el caso, exigirá también la tarjeta militar. Artículo 25. En la escritura pública se consignarán el nombre, apellido, estado civil, edad y domicilio a los comparecientes. En caso de representación, se expresará además la clase de esta y los datos de las personas naturales representadas como si comparecieran directamente o de las personas jurídicas tal como corresponda según la ley o los estatutos, indicando su naturaleza y domicilio. Artículo 26. Cuando se trate de personas mayores, no será necesario indicar sino estas circunstancias sin expresar la edad. El número de años cumplidos se anotará solo cuando se trate de menores adultos o de adoptantes y adoptados en los casos de escrituras de adopción. Artículo 27. Quien disponga de un inmueble o constituya gravamen sobre él, deberá indicar la situación jurídica del bien respecto de la sociedad conyugal, caso de ser o haber sido casado. Artículo 28. En caso de representación, el representante dirá la clase de representación que ejerce y presentará para su protocolización los documentos que la acrediten. Si se trata de funcionarios públicos que representan al Estado, departamentos, intendencias, comisarías o municipios, se indicará el cargo y cuando sea necesario, se protocolizarán los documentos de autorización. Artículo 29. No habrá lugar a la intervención de testigos instrumentales en las escrituras. Respecto de los testamentos, se estará lo previsto en el artículo 3 del libro 3 del Código Civil. Entonces, verificado el texto de estos artículos, la comparecencia hace referencia a toda esa información legal mínima y básica de las partes que comparecen ante el notario a realizar sus contratos o manifestaciones de voluntad o actos jurídicos. ¿Y qué información es? Nombre, cédula, domicilio, estado civil, la calidad en que comparece. Esta es la información básica que cada uno de ustedes puede identificar en las escrituras que día a día tenemos en nuestras manos. Información de la cual depende qué parte va a ser el compareciente en la escritura, qué obligaciones y qué derechos va a tener y va a adquirir. Entonces, vamos a ver en este momento un ejemplo de comparecencia y retomamos la explicación. Entonces, comparecencia es el acto de presentarse, en este caso ante el notario público. Es la primera parte de la escritura y en ella se consigna la información y generales de ley de las partes intervenientes y comparecientes como nombre, cédula, domicilio, estado civil. Es fundamental para identificar las partes del contrato, su posición y conforme a esto quién y qué obligaciones y qué derechos adquiere. Además, es muy importante respecto al estado civil, se desprenden obligaciones e información fundamental. Por ejemplo,
Si adquirió casado, nos va a definir si puede en este momento vender el inmueble o no lo puede vender, si lo puede hipotecar o no lo puede hacer, o si requiere algún trámite adicional. Por esto, esta información debe estar completa y correcta. En el ejemplo que estamos verificando, hace referencia a una liberación de hipoteca y en él hay una comparecencia de una persona jurídica. Si verificamos, primero obviamente viene la identificación de la escritura, número, fecha, ciudad, notario, número y los datos de la persona que comparece. Viene nombre completo, domicilio, cédula de ciudadanía y la calidad en que está obrando, en este caso como apoderada especial. La identificación de la entidad a la cual está apoderando, los datos del documento o poder que soportan esta representación. Y obviamente se deja la constancia que se adjunta, uno, el documento que acredita la asistencia de la entidad, en este caso Superintendencia Financiera, y el documento que acredita la representación que ella tiene, en este caso un poder. Continuamos. El otro punto a votar o parte de la escritura corresponde a las estipulaciones y su normatividad también la encontramos principalmente en el decreto 960 de 1970, justamente en la sección 2 de las estipulaciones. Artículo 30. Las declaraciones de los otorgantes se redactarán con toda claridad y precisión, de manera que se acomoden lo más exactamente posible a sus propósitos y a la esencia y naturaleza del acto o contrato que se celebra y contendrán explícitamente las estipulaciones relativas a los derechos constituidos, transmitidos, modificados o extinguidos, y al alcance de ellos y de las obligaciones que los otorgantes asumen. Artículo 31. Los inmuebles que sean objeto de enajenación, gravamen o limitación se identificarán por su cédula o registro catastral si lo tuvieren, por su nomenclatura, por el paraje o localidad donde están ubicados y por sus linderos. Siempre que se exprese la cabida, se empleará el sistema métrico decimal. Artículo 32. Será necesario indicar precisamente el título de adquisición del declarante que dispone del inmueble o que lo grava o afecta con los datos de su registro. Si el disponente careciere de título inscrito, así lo expresará indicando la fuente de donde pretende derivar su derecho. Artículo 33. El disponente está en el deber de manifestar la existencia de gravámenes, derechos de usufructo, uso y habitación, servidumbres, limitaciones o condiciones y embargos o litigios pendientes, y en general toda situación que pueda afectar el inmueble objeto de su declaración o los derechos constituidos sobre él, y si lo posee materialmente. Artículo 34. El precio o la estimación del valor de los bienes o derechos objeto de las declaraciones se expresarán en moneda colombiana y si el acto o contrato estuviere referido a monedas extranjeras, se establecerá su equivalencia en moneda nacional según las normas vigentes sobre el particular. Entonces, retomando nuestro tema, la escritura pública tiene una característica esencial y es que corresponde a manifestaciones de voluntad. ¿Quiénes las hacen? Terceros, porque el notario no se hace a sí mismo una declaración. Como es un tercero, debe estar plenamente identificado. Y esa identificación viene en la parte de la comparecencia que acabamos de ver. Pero la persona o personas acuden al notario por algún motivo o fin, esencialmente jurídico, bien sea por un acto jurídico o un contrato. Y el contrato debe estar determinado por unas estipulaciones, o el acto jurídico debe estar determinado por unas estipulaciones, que es la parte que corresponde a la que estamos revisando. Entonces, cuando yo comparezco ante el notario, es porque se va a hacer algo, un contrato, por ejemplo, una venta. Las estipulaciones corresponden a los artículos o clausulados que hacen referencia a cómo voy a hacer la venta, cuál va a ser el bien inmueble,
cómo está identificado, cómo está ubicado, cuáles son sus linderos, cuáles son los derechos y obligaciones que hemos pactado en esa compraventa, cuál va a ser el precio, la forma de pago. Como en este ejemplo estamos hablando de una compraventa, será necesario que yo, si soy vendedora, manifieste y quede expresamente consignado cuál es mi título de adquisición, con fecha, número de escritura, datos, y en esta parte se confirma el estado civil con la parte de la comparecencia, es decir, verificamos que por el estado civil de la persona que vende sí se pueda realizar el contrato. Además, debemos indicar si tiene gravámenes, si tiene usufructo, toda la parte que nosotros cuando leemos a una escritura verificamos e identificamos como saneamiento. A eso hace referencia, por ejemplo, el artículo 33. Y el precio, como lo decía, pues debe estar claramente determinado, debe indicarse cuál va a ser su forma de pago. Si es, por ejemplo, a plazos, debe estar identificado claramente cuál va a ser el plazo, fecha, modalidad de pago. Y algo muy importante, si las obligaciones se pactan en moneda extranjera, que se puede hacer, no está prohibido, al momento de elaborar la escritura se debe hacer su conversión a la equivalencia en moneda nacional al momento de hacer la escritura, y de hecho en ese momento generalmente nosotros verificamos información o bien de periódicos o de la superintendencia que corresponda. Aquí nuevamente verificamos las estipulaciones. Vamos a ver una parte, un ejemplo de una escritura donde hay algunas estipulaciones y retomamos nuevamente la explicación. Corresponde a la segunda parte del texto de la escritura y contiene las manifestaciones y declaraciones de voluntad de las partes. Es decir, yo acudo al notario para hacer una manifestación. ¿Cuál? Justamente en las estipulaciones es donde consigno esas declaraciones, esos cuáles son. Estas estipulaciones o manifestaciones están orientadas a determinar el contenido del acto o contrato, a firmar y la información pertinente, como le indicaba el contrato, de los bienes objeto del contrato, derechos y obligaciones. Y es determinante la orientación y revisión del notario y secretarias jurídicas en esta parte de las estipulaciones para complementar o redactar de forma adecuada y evitar errores y nulidades. Porque en la parte de las estipulaciones es donde va a quedar consignado el grueso del contrato. Entonces vemos en el ejemplo, la séptima, dice impuestos y servicios. El pago de cualquier suma de dinero por concepto de gravámenes, impuesto predial, tasas, derechos a cualquier entidad nacional, departamental o municipal serán de cargo del comprador a partir de la fecha de este instrumento público. Entonces, esa nos permite deducir que se trata de una compraventa y que aquí se está pactando cómo va a ser el pago de todo tipo de gravámenes, impuestos y tasas una vez se firme la escritura respecto al inmueble. Y, no obstante esa manifestación, hay un parágrafo donde se indica que la vendedora manifiesta que está entregando el inmueble a paz y salvo por el impuesto predial al momento de la firma de la escritura. Igualmente se indica en otro parágrafo con qué redes telefónicas va a entregar el inmueble a la vendedora. Entonces, este es un ejemplo de las cláusulas de un contrato de compraventa, que les repito, hace referencia a cómo van a ser el contrato, cuál va a ser el inmueble, dónde está ubicado, su identificación completa, su lindero, su tradición, saneamiento, cómo le está entregando el vendedor, a qué se compromete el comprador una vez lo reciba. A esta parte hace referencia a las estipulaciones. Continuamos. Otra parte de la escritura, que corresponde al punto 2.3, es el otorgamiento y la autorización. La norma en esta parte las une por su título, pero tiene momentos diferentes generalmente y corresponde a partes diferentes de la escritura. Entonces vamos a leer Decreto 960 de 1970, sección tercera del otorgamiento y de la autorización. Artículo 35. Extendida la escritura, será leída en su totalidad por el notario o por los otorgantes o por la persona designada por estos, quienes podrán aclarar, modificar
o corregir lo que les pareciere, y al estar conformes expresarán su asentimiento. De lo ocurrido se dejará testimonio escrito en el propio instrumento y la firma de los otorgantes demuestra su aprobación. Artículo 36. Si se tratara de personas sordas, la lectura será hecha por ellas mismas y si de ciegas, únicamente por el notario. Artículo 37. El notario hará a los otorgantes las advertencias pertinentes según el acto o contrato celebrado, principalmente la relacionada con la necesidad de inscribir la copia del competente registro dentro del término legal. Artículo 38. La escritura pública concluirá con las firmas autógrafas de los otorgantes y de las demás personas que hayan intervenido en el instrumento. Si alguna firma no fuera completa o fácilmente legible, se escribirá a continuación la denominación completa del firmante. Artículo 39. Si alguno de los otorgantes no supiere o no pudiere firmar, el instrumento público será suscrito por la persona a quien él ruegue, cuyo nombre, edad, domicilio e identificación se anotarán en la escritura. El otorgante imprimirá a continuación su huella dactilar, de lo cual se dejará testimonio escrito con la indicación de cuál huella ha sido impresa. Artículo 40. El notario autorizará el instrumento una vez cumplidos todos los requisitos formales del caso y presentados los comprobantes pertinentes, suscribiéndolo con firma autógrafa en último lugar. Artículo 41. Cuando algún instrumento ya extendido dejara de ser firmado por alguno o alguno de los declarantes y no llegare a perfeccionarse por esta causa, el notario, sin autorizarlo, anotará en él lo acaecido. Entonces, esta parte de la escritura visualmente la identificamos con las últimas hojas, que es donde van las firmas tanto de los comparecientes como del notario. Sin embargo, para que ambas partes de la escritura se agoten, hay que pasar un proceso. Y eso lo veremos en las etapas de la escritura, pero aquí igual les vamos a dar la explicación. Entonces, una vez se ha elaborado por parte de la notaría la minuta con la información que suministra el usuario, es decir, qué tipo de contrato, los datos de las personas, las condiciones u obligaciones que han pactado y los documentos pertinentes según cada caso, procedemos a elaborar la minuta, sacamos el borrador y una vez las partes acuden a la notaría a firmarla, lo primero que se hace es entregársela para que la revisen. Esa revisión corresponde al otorgamiento. Cada parte debe leer la minuta, verificar que los datos consignados, la información, obligaciones, derechos, identificación de los bienes o el inmueble correspondan a las que realmente son. Una vez las partes, hecha la revisión, aceptan el contenido de la escritura, a su vez, por parte de la notaría y a través de las secretarías jurídicas, se hace otro ejercicio, que es una nueva verificación del texto de la escritura, de sus anexos, de la información y condiciones de las partes, para verificar que efectivamente sí se puede continuar con el trámite. Cuando esta parte se supera de forma positiva, es decir, las partes si aceptan el contenido y la revisión jurídica sale bien, es aprobada, procedemos entonces a tomar la firma de las partes. Obviamente, al tomar la firma, hacemos una verificación de viva voz. Si hay que hacer algún tipo de advertencia al usuario, se le hace. Por ejemplo, en general, si hay necesidad de hacer registro, si la información que han verificado corresponde a la verdad, porque finalmente ellos son los que responden por las manifestaciones. Y, agotado esto, les tomamos la firma y la huella. Siempre que se toma una firma, se debe verificar que la persona que firma sí corresponde a los datos que están en el texto de la escritura. Me explico. Al final, se identifican todas las partes con su nombre, su cédula, su domicilio, su actividad económica. ¿Por qué? Si en esta parte del decreto solamente nos está hablando de la firma, porque posterior a la expedición de este decreto, que fue en 1970,
Se han expedido otros decretos, resoluciones, circulares, no solamente de la superintendencia, sino de ministerios y, por ejemplo, también de la DIAN, que nos han indicado la necesidad de que siempre vaya esta información. Entonces es importante que la persona firme en la casilla que le corresponde. Bueno, y la información completa siempre irá, es decir, su nombre, su cédula, su estado civil, domicilio y actividad, va la persona firme elegible o ilegible, no importa, siempre va esa información. Y al lado se coloca la huella del índice derecho. Si eventualmente requerimos usar la huella de otro dedito, manifestamos o colocamos debajo de la huella a qué dedito se le toma la huella. Y una vez se agota todo este proceso, se hacen los pagos respectivos y el cierre de la escritura, se pasa a una revisión jurídica y, aprobada esa revisión jurídica, vamos a la última parte de la escritura como tal y que está en este mismo punto que corresponde a la autorización. Y la autorización no es otra que la firma del notario. Esa firma cierra la escritura. Después de la firma no se debe colocar nada, ya no va nada más. Entonces, retomamos el mismo punto de otorgamiento de autorización y las explicaciones correspondientes. Esta parte de la escritura está representada por las firmas de los comparecientes y del notario. No obstante, comprende mucho más que una firma, ya que las firmas son el resultado final de todo el proceso de escrituración, radicación, revisión, correcciones. En esta, de un lado, las partes leen la minuta en la parte de otorgamiento, la revisan, la corrigen y modifican. A la vez, las secretarias jurídicas también verifican su contenido, que era lo que estábamos viendo, requisitos de ley y correcciones. Se finaliza la revisión y las correcciones, se verifica y vemos los datos de la minuta con las partes, y si la aprueban, se les toma la firma y la huella, y adicionalmente se toma la biometría. Agotada esta etapa de otorgamiento, que es la que corresponde a los otorgantes, a los comparecientes, la firma de ellos, la parte de la firma de ellos es otorgamiento, la firma del notario es autorización. Entonces, una vez se agota la etapa de otorgamiento, se pasa a la firma del notario, obviamente con la observación que les decía, que estén los pagos realizados, que se haya hecho el cierre de la escritura, que esté completamente diligenciada y revisada. Y una vez recibida, el notario verifica de forma general y firma la escritura. Entonces, para que identifiquemos en una escritura cuál sería la parte de otorgamiento de autorización, vienen firmas de los comparecientes, los datos como les indicaba, dependiendo si es persona natural o jurídica se consignarán más o menos datos, la huella y por último, ya agotadas estas partes, estas firmas que son las del otorgamiento, la firma del notario. Recuerden, si falta alguna de estas firmas de los comparecientes, el notario no puede firmar. Bueno, eventualmente dejará una nota con la constancia de por qué no se llevó a feliz término la escritura y firma la nota, más no la escritura, porque nunca se volverá escritura pública, quedará simplemente como un instrumento público. La última parte de la escritura, conforme al orden que trae el decreto, corresponde a los comprobantes fiscales. Y nos remitimos nuevamente al decreto, artículo 43, que reza: los comprobantes fiscales serán presentados por los interesados en el momento de solicitar el servicio notarial. Prohíbese a los notarios extender instrumentos sin que previamente se hayan presentado certificados y comprobantes fiscales exigidos por la ley para la prestación de servicios notariales. Aunque dichos instrumentos no sean numerados, fechados ni autorizados inmediatamente con la firma del notario. Es decir, obligación a aportar todos los pasisalvos para poder tomar firmas en las escrituras. Artículo 44. Los comprobantes fiscales se agregarán a las escrituras que correspondan en forma digital o en fotocopia autenticada por un notario siempre que el original de donde provenga se haya protocolizado
y se indique en ella la escritura con la cual no está. En el original de las escrituras públicas se anotarán las especificaciones de todos los comprobantes allegados por su numeración, lugar, fecha y oficina de expedición, personas a cuyo favor se han expedido, con su identificación, cuantía si la tuvieran y la fecha límite de vigencia. Todos estos datos serán reproducidos en las copias que el instrumento llegara a expedirse. Entonces, la explicación pues muy sencilla. Corresponde a los pasisalvos y los recibos de impuestos y contribuciones que se deben exigir en ciertos contratos, no para todos. Por ejemplo, en las ventas, en las hipotecas. Asimismo, aunque se habla solamente de comprobantes fiscales, como les decía, posteriormente se han expedido nuevas leyes que han ido agregando o contribuyendo a enriquecer las partes de cada escritura. Un ejemplo es el pasisalvo de administración. Su obligación surge a partir del 2001 con la Ley 675, pero su transcripción va conjuntamente en la parte de los comprobantes fiscales. Y aquí vemos una parte de los comprobantes fiscales, los recibos, en este caso el ejemplo del predial y el ejemplo del pasisalvo. Siempre se transcriben antes de la firma de los otorgantes y del notario. Y por último, el formulario de calificación, como les indicaba, si bien no está el diseñado o creado en el decreto 960 de 1970, con posterioridad, por circulares, resoluciones y la última vez por una ley, se determinó que debía incluirse en las escrituras un formulario de calificación como una hoja adicional que va al principio de la misma. Entonces vamos a leer el texto original. El inicial de la escritura 1579 del 2012 indicaba en su parágrafo cuarto del artículo 8: toda escritura pública, providencia judicial o acto administrativo deberá llevar anexo el formato de calificación debidamente diligenciado bajo la responsabilidad de quien emite el documento o título de conformidad con los actos o negocios jurídicos sujetos a registro. Corresponderá a la Superintendencia de Notaría de Registro asignar y definir los códigos de las operaciones registrales. Resolución 465 del 2013. En esta resolución, pues, la Superintendencia de Notariado aclaró la obligación que tenían los notarios y los requisitos que debía tener este formulario de calificación. Asimismo, la circular 88 del 2013, la resolución 7644 del 2016 de la Superintendencia de Notaría de Registro también, y por último, el decreto ley 2106 del 2019, la última ley antitrámites, modificó el parágrafo cuarto del artículo 8 y básicamente indicó que corresponderá a la Superintendencia de Notaría de Registro asignar y definir los códigos de las operaciones registrales. Respecto a esta última modificación, la Superintendencia no se ha pronunciado, entonces por ahora seguimos manejando los mismos formularios de calificación que surgieron inicialmente con la Ley 2012. Y básicamente los formularios son documentos que pueden ser físicos o digitales y sirven para recoger ciertos datos. La intención de un formulario es registrar información específica y su finalidad principal es ser almacenado y o guardado para que quede registrado. Eso es en general los formularios. En la práctica, en nuestro caso, es un documento que contiene un conjunto de características técnicas y de presentación y campos para diligenciar información de la escritura. Aquí vamos a ver el ejemplo, entonces. Retomamos. El formulario de calificación es un formato, papel o documento que tiene unas características técnicas y o de presentación que lo identifican y lo diferencian. Por eso, las instrucciones que da la Superintendencia de qué debe llevar y qué no debe llevar y en qué forma debe tener el formulario de calificación. Entonces, su forma, tamaño, modo de presentación es distintivo y contiene información general pero básica para realizar un registro adecuado. Y es un mecanismo que debe tomarse de forma didáctica para que las notarías, en el cumplimiento de sus funciones, realicen un ejercicio de revisión y verificación del contenido de sus escrituras. Y como resultado, que de unos formatos de calificación
impecables. Para la oficina de registro se convierte en una herramienta que facilita su trabajo y orienta su revisión. Entonces, la idea de que es que cuando nosotros debamos elaborar estos formularios de calificación, verifiquemos que la información que estamos consignando aquí corresponde al contenido de la escritura, que revisemos los datos nuevamente para evitar no solamente que aquí se vaya un error, sino para que sea también un control adicional al texto de la escritura. Entonces, de este lado vemos el formato inicial en general que sacó la Superintendencia 2012 y aquí vemos uno ya diligenciado de este año. En este hace referencia a una liberación de hipoteca, como es una venta inicial, certificación técnica de ocupación, por hacerlo una constructora o constructor, califica la venta y la hipoteca. Entonces viene matrículas del inmueble, bueno, empecemos. Número de notaría, el código, el número de la escritura pública, la matrícula inmobiliaria de los inmuebles, la cédula catastral, ubicación del predio, si es urbano o rural, la dirección y la ciudad, que si ustedes recuerdan hace referencia a la información que está en las estipulaciones cuando hablaba ya de ubicación, paraje, linderos. De ahí extraemos esa información. Nuevamente fecha y número de la escritura con la indicación de a qué notaría corresponde. Y viene la información de los contratos o actos que contiene. Entonces, por ejemplo, aquí viene un primer acto, liberación de hipotecas, con el valor. ¿Por qué acto? Porque lo hizo una sola persona, compareció una sola y hizo a disposición una sola. Certificación técnica de ocupación, segundo acto, lo mismo, porque lo hizo una sola persona. Es una especie de protocolización donde se indica o se garantiza que la construcción cumple unos requisitos mínimos. El tercero se hace referencia a un contrato compra-venta, porque hay comparecencia de varias partes y varias partes acuerdan cómo hacer ese contrato. Y otro contrato hipoteca con su cuantía. Y aquí está la indicación de las partes intervenientes. En el acto de liberación, el banco. En el acto de certificación técnica, que es una especie de protocolización, también la inmobiliaria y ya las partes de los contratos. Muchas gracias por su atención y espero que esta capacitación sea importante y de ayuda.